El origen del miedo. En esta ocasión les voy a hablar sobre las diferentes fuentes. En realidad son dos principalmente, pero son las fuentes básicas que dan origen al miedo. Hay que entender al miedo como un recurso natural que se tiene para la adaptación. Es un proceso derivado de la adaptación natural hacia el ambiente. Digamos que toda motivación, todo lo que nos motiva, se basa en dos sensaciones principales, las más primitivas, las más primordiales, prioritarias que tienen nosotros, las más ancestrales, si así lo quieren ver. Una es el placer y la otra es el dolor. Del placer se derivan todas las sensaciones placenteras, tienen ese componente, y las motivaciones que te orillan a conseguir cosas que te dan placer. Y del dolor se desprenden todas las variantes del dolor y todas las motivaciones primitivas que te orillan a evitar o a escapar o a eliminar de alguna manera ese dolor. Las emociones caben dentro de pues esas dos sensaciones primordiales, dentro de esas dos sensaciones tan importantes que dan origen a toda la motivación que existe dentro de nosotros. Ahora bien, el miedo es una emoción muy primitiva, que si bien se vale, solo puede existir con con ese parte que trata del dolor, perdón, esa parte que se compone todo lo que es el dolor. Si bien se basa en el dolor, tiene su característica particular y muy especial. Sobre todo, hay unas maneras en las que se da origen que no cualquier persona conoce, que es un poquito difícil de llegar al entendimiento de esos orígenes y sin embargo están ahí. Sin embargo, si te pones a pensar, es fácil de entender. Sobre todo tu propia mente no te dejará engañarte. En cuanto te lo digas, sabrás de inmediato que sí, en efecto, son los dos orígenes principales del miedo. Entonces, en esta ocasión les voy a explicar cuáles son esos dos orígenes. Espero que les guste esto y si les agrada, pues ya saben, ¿no? Compártanlo hacia otras personas y denles a saber sobre esta clase de video. Trataré de que sea corto, espero y les guste. Iniciemos. Las dos fuentes del miedo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los orígenes? Debo de aclarar lo que dije hace poco. Debo de dejarlo muy claro porque si no, no se va a entender. A través de las dos sensaciones primordiales surge todo lo que nos motiva, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, incluyendo todas nuestras emociones y sentimientos. Todo lo que decimos surge motivado por cualquiera de esas dos grandes sensaciones, las más primitivas y básicas. Eso que quede muy claro. Ambas juegan un papel fundamental para nuestra supervivencia. Lo que nos provoca dolor obviamente nos va a hacer daño y puede ponerlos en un peligro de muerte. Y lo que nos da placer surge para que nos acerquemos a aquello porque lo necesitamos para poder sobrevivir. Ya con eso entendiéndolo bien, ya con eso quedando claro, entonces pues ya les comienzo a decir cuáles son las fuentes del miedo. El primer origen del miedo es recibir algo que nos cause dolor, sea cual sea la fuente. Puede ser algo externo a nosotros o algo interno. El miedo surge y con algo interno me refiero ya sea un malestar interno o hasta incluso pensamientos que generen o que recuerden, y esto es importantísimo, que recuerden el dolor. Tú cuando recuerdas, vuelves a sentir. Y muchas veces nos motivamos a recordar algo por los sentimientos que ya tenemos. Por lo tanto, imagínense ese bucle negativo en el que se entra.
cuando lo que nos motiva a recordar es la sensación del dolor. Y recordamos cosas que nos dolieron en su momento. Y de alguna manera fortalecemos ese dolor. Pero bueno, ya no me desvío tanto, continuemos. Ahora bien, como le tenemos miedo a aquello que nos haga experimentar dolor, ya sea externo, un ataque, alguna herida, algo que nos diga alguien más, algo que nos hagan los demás, o algo interno, un dolor interno, un recuerdo o hasta pensamientos aleatorios. Eso nos genera miedo de manera automática. Y todos estamos convencidos de que esa es la única fuente del miedo. Sí, puede ser que sea la más obvia. Es muy importante, eso no se los niego, pero no es la única. La otra fuente pasa desapercibida para la mente de las personas y no se dan cuenta de que está ahí. Es exageradamente importante y muchas veces no necesitas que algo te genere dolor directamente o a través de un proceso interno de recuerdo, de pensamiento, como para que te surja el miedo. A veces el miedo puede surgir de una manera tan pero tan indetectable, tan pero tan indirecta, que hasta suena gracioso y a la vez monstruoso. El miedo también puede llegar a surgir si llegamos a percibir o de alguna manera algo está asociado con el hecho de que perdamos una oportunidad de placer. Esa es la otra fuente, la segunda fuente. Que quede claro, el miedo, cuando es la fuente directa, es el dolor. El miedo puede hacer que estimemos el dolor a futuro ante una situación y que creamos que nos vaya a ir mal en esa situación, o percibamos o esté asociado y directamente va a generar dolor. Eso es un poquito más directo, aunque no sea real, aunque sea propiamente interno, aunque no esté sucediendo en el presente. Pero eso está directamente relacionado con el dolor. No me estoy refiriendo a eso. No lo confundan, por favor. A lo que me estoy refiriendo es que cuando percibimos o la mente sola hace una conexión, porque a lo mejor así lo aprendimos o así lo vimos en algún lado, así lo escuchamos o así lo leímos, hacemos la conexión de que tal cosa, tal estimulación, estímulo abarca todas las sensaciones que puede haber. Hasta incluso los propios pensamientos. Puede hacer que perdamos la oportunidad de recibir placer o que una de las fuentes de donde nos alimentamos de placer sea eliminada para nosotros, sea quitada de nuestro alcance, entonces va a surgir el miedo también. Muchas personas tienen un pánico terrible, increíble, grandioso, monstruoso más bien, abominable, hacia los demás, hacia la opinión de los demás, pero no lo experimentan tal cual como miedo. Sin embargo, no llega a ser tan potente como para sentirlo como miedo. Sin embargo, es miedo, porque tiene un exagerado terror a decir algo que vaya en contra de la mayoría, a decir algo que los vaya a dejar mal, aunque ellos sepan que están bien, aunque ellos sepan que tienen la razón, prefieren no decirlo. Y no por las consecuencias de dolor que pudieran recibir directamente, no, sino porque podrían perder la fuente de placer que es contacto con los demás. La falsedad muchas veces se basa en esta otra forma, en esta otra fuente de que surja el miedo. Las personas que desafortunadamente trabajan con su miedo interno
No, bueno, es afortunado que tú trabajes con tu miedo interno, pero es desafortunado que se encuentren con el siguiente problema, la siguiente traba que hace que no puedan seguir trabajando. Y es que trabajan tratando de eliminar el dolor, de eliminarlo. Pero en ningún momento se les ocurre, en ningún momento les viene a la mente la idea de que también otra fuente que tienen que combatir es esas creencias absurdas que se tienen de que al sentirte mejor o que al ser tú mismo, al hacer algo, vas a perder la fuente de placer de la que dependes emocionalmente para estar estable. Esa sola sensación, así de manera indirecta, muy rebuscada, causa un miedo terrible y genera dolor. Es como un pensamiento macabro, una asociación macabra, que hace que las personas crean que en serio van a perder lo que los hace estar bien, lo que le da la estabilidad a su mente. Ya se los he dicho antes. La mente es, sobre todo con las motivaciones, para motivarse la mente tiene que equilibrar las señales de dolor con las necesidades de placer y a ver cuáles ganan, cuáles tienen más peso. Y puede incluso combinarlas para que hagamos cosas que a la vez nos alivien el dolor interno que ya tenemos y que nos consigan algo de placer. Para eso precisamente está la adicción al sexo, tanto que se nos fomenta en esta sociedad, todo lo sexual, sin contemplar sentimientos, emociones ni nada, ya saben, toda esa inmadurez. Pues bien, las personas cuando trabajan con el miedo, cuando tratan de erradicarlo de sus vidas, cuando tratan de sanar sus traumas y sus problemas, desafortunadamente no se dan cuenta que también tienen que convencer a su propia mente, tienen que eliminar sus propios autoengaños o engaños dados por la sociedad para que vean que no va a pasar nada, que no van a perder la fuente de placer y que si la pierden, no es que no la puedan recuperar. Además, puede ser que ahí esté incrustado también una necesidad terrible y enfermiza por aceptación social, en el ejemplo en que les estoy dando, por aceptación social. Tan terrible, tan enfermizo, pero que no se siente mal, por eso es que no lo entienden como si fuera miedo. Sin embargo, cuando ya sienten que pueden perder la oportunidad de recibir placer, ahí viene el enojo, ahí vienen los ataques, ahí viene todo eso. Pareciera que el poder perder placer pudiera generar enojo directamente, pero es que siempre hay un paso previo, una emoción previa, que es el miedo. En esos casos, a lo mejor pueden hacer el enojo directamente, no lo sé, tal vez sí, es muy probable que sí, pero en esas situaciones es más probable que primero esté el miedo y luego el enojo. Porque así como el enojo se puede convertir en miedo, el miedo se puede convertir en enojo fácilmente. Porque son emociones nacidas del dolor, al igual que la tristeza, pero la tristeza cumple una función que ya he explicado en otro video. Búsquenlo si quieren saber a qué me refiero. Está en el canal. Bueno, entonces, y ya para terminar, es importante que les quede claro, hay que combatir. Hay que combatir constantemente. Si quieren superar el miedo, si quieren eliminarlo de sus vidas, hay que combatir constantemente. No solo con las fuentes de dolor, no solo con las amenazas directas de que nos vayan a hacer daño los demás, o que algo o alguien nos vaya a hacer daño. No solo con eso, también con las creencias tontas o absurdas de que perderemos algo importante, la capacidad de sentirnos bien. Y esto permite lo siguiente,
Hay gente que cree que es su única fuente y está plenamente convencido en el interior. Nadie se lo dijo, pero lo absorbió de la cultura. Está plenamente convencida. Están plenamente convencidos de que si no obtienen, si no hacen lo que dice la sociedad que deben de hacer o obtener, ya no van a poder obtener la felicidad. Y dentro de su propia mente está prohibido que puedan experimentar alguna clase de placer. Lo tienen prohibido. Lo único que están experimentando es sufrimiento, dolor y un enorme ardor por cubrir la necesidad. Eso es lo que inspira a la gente que se va por esa obsesión hacia el sexo, por esa obsesión hacia el dinero, por esa obsesión hacia el estatus social, que no pueden estar en paz ni tranquilos consigo mismos, que necesitan alcanzar esas cosas para darse el permiso de experimentar placer y aliviar su propio dolor interno, que resulta está bloqueado, resulta no lo sienten, pero ahí está. Ya he explicado antes por qué no lo sienten. Si quieren saber por qué, vean mis videos anteriores, en algún lado está. Es más de uno, lo he dicho muchísimas veces. Véanlos, búsquenlos. Les pongo esa tarea. Finalmente. Se puede vivir en un gran dolor, terrible, en un miedo increíble, a que perderemos si no cumplimos con lo que otros dicen, si lo que nuestro grupito de personas, por ejemplo, cuando estaban los emos, los darketos, todo eso, para que quede claro, bueno, más bien para que quede un poquito mejor, ¿no? La idea, más adecuadamente, que esté bien plasmada. ¿Cuántos no tenían un pavor, pero no sentían miedo, pero tenían un enorme pavor por hacer algo que vaya en contra de lo que dice el grupo de moda, la tribu urbana? ¿Se dan cuenta que es horrible? ¿Se dan cuenta que es terrible? Se tienen que someter a lo que dice el grupo y comportarse de acuerdo al grupo con la esperanza de recibir placer de ese grupo por el contacto, para no perder la fuente de ese placer. Y al mismo tiempo hay con ese miedo terrible pero que no pueden sentir, y con el otro miedo de ser atacados por ellos. Entonces son dos miedos los que los controlan en absoluto y hacen que pierdan su identidad total y su individualidad. Viven para otros, vivían para otros, no son ellos mismos, y eso lo pueden ver ahorita en las redes sociales. Cuánta, y perdonen a la gente que esté viendo esto, no es para ofenderlos, cuánta putigolfa ocupa el internet para subir fotos de su cuerpo y ocupa frases supuestamente intelectuales o de motivación o superación personal para aparentar intelectualidad, pero solo quieren recibir likes, que les digan que son hermosas, recibir halagos de pajeros, de gente que solo las ve como cuerpos, quieren recibir atención de otros. Y se hacen malabares, se hacen excusas mentales. Pues esas personas no pueden estar solas por sí mismas, no pueden estar en paz consigo mismas. Necesitan de la aprobación social. ¿Se dan cuenta de lo horrible que es eso? ¿Se dan cuenta de lo terrible que es? Y lo mismo pasa con muchos cabrones que quieren salir adelante, que quieren ser los más famosos, los conocidos. Aquellos que se crean sus páginas, ya saben cuál es, el típico Brian que está ahí con su página de no sé qué y que trata de ser famoso, pone su propio nombre, su foto, se quiere sentir modelo y luego utiliza técnicas muy arteras, pero de eso no hablemos ahorita, terribles, utilizando fotos de niños muertos y dicen 1000 años de maldición a quien no comparta esto. Es esa clase de tonterías. Pues esas personas están igual,
no pueden estar en paz. El miedo de no recibir placer los motiva. Asimismo, también como ese medio para recibir placer. Directamente esa es otra fuente de motivación. Pero que quede claro, lo principal es el miedo. Desafortunadamente en nuestra sociedad se nos enseña a que la motivación principal sea el miedo. Aparentar para recibir aprobación social, dinero, sexo. En lugar de que por naturaleza experimentemos esas sensaciones sin prohibiciones mentales. Disfrutando, no sé, nuestro tiempo de convivencia con la familia, disfrutando leer algo, ver algo, escuchar algo, disfrutando nuestro tiempo para pensar, nuestro tiempo para nosotros mismos. No, siempre está incrustada dentro de nuestra conciencia, o inconsciencia más bien, esa necesidad, ese dolor y ese miedo de tener que conseguir porque no podemos ser felices como estamos tal cualmente. Tal y como estamos, perdón. Bueno, pero de eso ya hablaremos más profundamente en otra ocasión. Ahorita ya con esto, espero que haya quedado idea y que ustedes tengan en la mente que puede haber dos fuentes y que se necesitan combatir las dos. El dolor directo o el que vayamos a perder. La sola idea de que llegamos, o noción de que llegamos a perder placer, una fuente de placer. Bueno, viene siendo todo. Les he hablado cero de neurosistemas. Les invito a todos a visitar todas las redes sociales que ven en pantalla. Pueden encontrarme bajo el nombre de Neurosistemas. Suscríbanse, comenten, así me ayudan. Mientras más comentan, más voy a aparecer en la plataforma. Comenten. Si quieren hacer donaciones, ahí están los enlaces en pantalla. PayPal y Patreon. Bueno, muchas gracias por todo. Y sobre todo, si quieren que hable de un tema en particular, váyanse a la página de Facebook de Neurosistemas, ahí dejen un comentario y por allá platicamos. Viene siendo todo y nos vemos hasta la próxima. Les habla Vocero desde Neurosistemas. Hasta luego.